vicesecretario de Economía del Partido Popular, senador andaluz, ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y un profesional adicto al trabajo y al servicio público. Gracias por recibir a OK Diario hoy aquí en la casa de todos los andaluces, en el Parlamento de Andalucía. Nada, muchísimas gracias a vosotros por querer compartir este rato conmigo. Y Andalucía es un ejemplo a seguir en lo que a cómo se tiene que trabajar para avanzar económicamente, un ejemplo de crecimiento. ¿Ha copiado el Partido Popular el modelo andaluz para llevarlo al plan Feijóo? Bueno, yo creo que lo primero que Andalucía, no solamente en el plano económico, sino yo creo que la forma de gestionar, la forma de gobernar, la capacidad de dos partidos conformar un gobierno y que parezca que solamente es un partido, la capacidad que se ha tenido ese gobierno de escuchar al resto de formaciones políticas, yo creo que ha sido una fórmula que luego los ciudadanos han sabido premiar, ¿no? Y desde el punto de vista económico, fijaros, es que es el principal aval. Cuando nosotros hablamos de los puntos sobre los que tenemos que trabajar esa economía a nivel nacional, hay gente que te dice, ya, hablar de simplificación está muy bien, pero eso no da tiempo. En Andalucía sí. Es que la bajada de impuestos no tiene un efecto. En Andalucía sí. Es que la gestión de los fondos europeos, sabéis que se ha hecho un gran esfuerzo en Andalucía y se ha actualizado y se ha gestionado mucho más rápido. En Andalucía sí. Entonces yo creo que, y luego somos 8,5 millones, una población muy importante, una parte de España, tenemos costa, tenemos interior, tenemos industria, tenemos turismo. Es decir, creo que recogemos de alguna manera un resumen de lo que es el conjunto de España, ¿no? Ha dicho en varias ocasiones que la ministra Montero miente, que ha mentido a Eurostat, que miente a los españoles, y le ha exigido que diga la verdad, que rectifique. ¿España está recuperándose o se está alejando de la recuperación económica? Bien, yo siempre he planteado, y se lo he dicho a ella, que un ministro de Hacienda o un representante de Hacienda no debe mentir, porque además hay otros ámbitos en los que puede haber opiniones, pero aquí son números. Entonces, ella a Eurostat le engañó. Le dio unas cuentas que luego finalmente no eran así. Pero yo también escuché cuando ella decía que no nos podía abonar el IVA del año 2017 y finalmente lo tuvo que abonar. O cuando decía que los ayuntamientos no podían utilizar los remanentes y finalmente fue así. O cuando tantas y tantas veces, o cuando dijo que ella había dejado unas cuentas fantásticas y en Andalucía era la única comunidad autónoma que no cumplió ninguna de las 3 reglas. Cuando llegamos nos encontramos con ello, ¿no? Entonces yo creo que en ese camino hay que rectificar, porque España no está bien. O sea, España, de las grandes economías de Europa, Francia, Italia, Alemania, Portugal, es la única que todavía no ha recuperado la riqueza prepandemia. Durante mucho tiempo han presumido de que crecíamos por encima de la media de Europa. Ya ni siquiera, o sea, no hemos recuperado y ni siquiera crecemos por encima de la media. Las familias, cuando hablamos de se va a entrar en recesión, no se va a entrar en recesión, vayamos a lo que le importa a la gente. Las familias pagan más luz, pagan más gas, pagan más cesta de la compra y pagan más por las hipotecas. Las familias están peor, ¿no? Y nada apunta, porque no se han hecho reformas, nada apunta a que la situación económica vaya a mejorar, con lo cual yo creo que ellos ahora mismo son un auténtico freno para un país como España, que tiene enormes oportunidades por el tema energético, por el tema industrial. Es decir, creo que es un país que por primera vez puede liderar Europa. Tenemos 200.000 millones de gestión de fondos europeos de aquí al año 2027. Nunca nadie ha tenido. Ella no ha tenido ninguna regla fiscal y no era para gastar en asesores, un gasto político superfluo, sino para invertir en transformar. Y eso yo creo sinceramente que no lo ha hecho, con lo cual, evidentemente, España no crece, al revés. ¿Podemos decir que las políticas de Sánchez y de Podemos son un fracaso para el país? Preguntemos a los españoles cómo les va. Preguntemos los datos de desempleo. ¿Se acuerda? El presidente Feijóo, el 2 de junio le dijo, oiga, esos datos están maquillados. Hoy, 6 meses después, de nuevo se demuestra que a pesar de que lo insultaron, le faltaron, lo que decía era lo correcto. Estamos por encima de 3 millones de parados. La media de la Unión Europea es el 6,2. En España tenemos el 12,6. La media de la OCDE el 4,9. Quiere decir que si nosotros estuviésemos en la media, no mejor, en la media de Europa, en España tienen que estar trabajando 1,6, 1,7 millones de personas más. Si nosotros tuviésemos eso, por ejemplo, no estaríamos hablando de problema de pensiones, no estaríamos hablando de problemas de estabilidad de las cuentas, y querría decir que la situación va muy bien. No tendríamos problema de empleo juvenil, ni de empleo en el ámbito de la mujer. Estaríamos hablando de otro tipo de cuestiones. Entonces, esas políticas han fracasado, pero si analizamos, es que esto no ha pasado ahora. Es que esto ha pasado, recordemos a Zapatero, es que Zapatero también negaba toda la situación negativa, decía brotes verdes, que todo iba fantástico, es que se reproduce. Y fíjese dónde estamos. ¿Existe alguna fórmula mágica para poder solucionar esta situación, para revertir
la situación a la que se está viendo abocada España? Fíjate, cuando hablamos de fórmulas mágicas, aquí en Andalucía nos hablan mucho del milagro andaluz y yo creo que cuando se habla de ese milagro, a mí no me gusta que lo llamen milagro y de hecho intento reparar un poco cuando utilizan esa palabra porque y tú lo has vivido en primera persona. Aquí lo que ha habido es mucho esfuerzo y mucho trabajo de muchísimas personas y no me refiero solamente al gobierno. Me refiero a todos los parlamentarios andaluces, me refiero a la sociedad civil, es decir, a toda esa gente que se ha dado de alta de autónomo que no veía una vía de posibilidad en Andalucía y la ha visto. Me refiero a esas 400.000 personas nuevas que hay de contribuyentes en el impuesto de la renta. Me refiero a todos aquellos que decidieron, grandes empresas pequeñas y medianas, invertir en Andalucía porque vieron algo diferente, vieron un gobierno que los quería, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que de alguna manera tendríamos que ser capaces de extender. Entonces, no hay nada mágico, lo que hay es trabajo, ese concepto de colaboración público-privada que tanto hemos defendido, es decir, creer que lo público no es lo mejor ni lo privado es lo mejor, sino que es ese compendio, ese trabajo conjunto de la mano. Oye, nosotros planteamos esos 6 puntos que a cualquier andaluz que le contemos dirá, oye, eso es lo que hacíamos en Andalucía, una bajada de impuestos selectiva orientada o al empleo o al crecimiento o a la inversión, no bajar por bajar. Yo creo que aquí cada vez que se ha hecho ha sido así. Una segunda que es la simplificación de trabas administrativas y burocráticas, la necesidad de esa reforma de la administración o de crear esa unidad acelerada de proyectos que se creó aquí en Andalucía, ¿no? Que Rogelio también tuvo una parte muy importante, la necesidad de reducir el gasto político superfluo y hay, fíjate, solamente en el gasto de asesores ha incrementado en 252 millones de euros. Bueno, no, yo creo que cualquiera de la calle no tiene esa capacidad de incrementar sus gastos de esa manera, ¿no? Luego los fondos europeos, por lo que hablábamos, y luego todo esto tiene que estar orientado a políticas de crecimiento y de generación de empleo. Si hacemos eso, el país funciona y además, de verdad, estoy convencido, España puede liderar Europa. Porque la energía es un elemento tan fundamental y tenemos tantas condiciones para poder hacerlo y no tiene que ser una transición energética de boquilla. El gobierno ha sacado 3.000 megavatios de subasta y por ir contra las empresas no se han adjudicado ni 50 megavatios. Quiere decir que 2.400 millones de inversión que vendrían a España se marchan a otro sitio. Portugal, Estados Unidos, vendrán otros. Esos ya no vienen, ¿no? Y lo hemos visto también con el PERTE del vehículo eléctrico, es decir, lo hemos visto con muchísimas medidas que estamos viendo cómo las inversiones, por mucho que ellos quieran presumir ahora, las inversiones no vienen a no vienen a España. El gobierno de la gente, Pero hoy hay más españoles en riesgo de pobreza. ¿Qué medidas tiene preparadas el Partido Popular para poder zanjar esta situación de cifras negativas? Fijaros que con datos mucho mejores, aunque con dificultades de gente en riesgo de exclusión y demás, al Partido Popular, a Ciudadanos, cuando estábamos ahí en toda esa vorágine de gobierno nacional, nos achacaban de todo. Tienen 13,1 millones de personas en riesgo de exclusión, tienen 3,9 millones de personas con carencia material y social severa. Tenemos los índices de paro en juvenil y de la mujer de los peores de Europa. Perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo creo que hay una cosa clara. Primero, el empleo. El empleo es la mejor política social. O sea, hay dos conceptos, o la caña o el pescado. Ellos quieren dar pescado para tener a gente dependiente. Yo creo que lo importante es dar la caña. La gente, eso se ha demostrado en Andalucía, la gente no quiere ayudas, subvenciones. Claro que hay colectivos muy vulnerables a los que hay que ayudar, pero la gente lo que quiere es tener su vida propia, tener libertad para elegir lo que quiere hacer, tener libertad para formar una familia, que no me tengan que decir cuál es mi concepto de familia. Quiero tener libertad para poder trabajar, para decidir sobre mis hijos, para poder tener la vida plena que yo considero. Entonces, un objetivo muy importante tiene que ser el empleo. Y el segundo tiene que ser la formación. O sea, la educación es fundamental. Y dirás, ¿por qué? Pues mira, porque resulta que tenemos 3,3 millones de parados y hablas con el Colegio de Ingenieros y faltan 200.000 ingenieros de aquí al 2030. Vemos el problema de la sanidad y faltan médicos. Vemos el ámbito de la construcción, para que no todo sea vinculado a un grado, y resulta que faltan más de 300.000 personas en el sector de la construcción. Tengo esta semana la oportunidad de reunirme con el sector de la fresa de Huelva y le hace falta personal para trabajar. Hablas con el sector de los autobuses y les falta conductores que tienen que contratar en Marruecos y en Cabo Verde. Y sin embargo en España tenemos 3,3 millones de parados. Vas a la AIREF y le preguntas a los incentivos a la contratación y te dicen que están desconectados de la realidad. Te dicen que los servicios los SEPEs necesitan estar más ligados a la realidad. Oye, te dicen que tenemos que estar más cercanos la administración a las necesidades laborales de las empresas, a esa colaboración público-privada. Hay un cambio, pero hay oportunidades. No es que digas, no hay gente para trabajar. Sí que hay gente, 3,3 millones. No, pero no hay necesidades de trabajo. Sí que hay necesidades de trabajo. Lo que hay que hacer es trabajar
no hay ninguna magia ni ningún milagro, y casarlo. Hace unos días tuve una entrevista con el presidente del clúster marítimo naval de Cádiz y precisamente me decía eso mismo que me está diciendo usted, que el sector naval se presentan ahora unos años en los que va a haber un crecimiento grande, incluso están trabajando mucho en evitar esa estacionalidad que tiene de parones, bajones, 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 y que necesitan que el gobierno central apueste por la formación, porque Andalucía sí está apostando, pero el gobierno central no. Totalmente. Entonces se encuentran con que tienen los cursos vacíos y mucha necesidad de gente preparada para trabajar en el sector naval. Claro, fijaros ahí, y yo creo que aquí hay que traer la figura de Javier Imbroda y ver lo que se hizo en Andalucía, la formación profesional dual, ese romper barreras y escuchar y no formar nosotros gente que luego llega a la empresa y la tienen que volver a formar, con lo cual es el doble de coste, doble de tiempo y el desincentivo para los jóvenes. Tenemos que intentar casarlo. Y si establecemos un sistema de una ruta de esa gente hasta su integración, lo que no puede ser tampoco es, oye, me es más rentable vivir de la subvención o de la ayuda que me establecen que trabajar. Establezcamos un vínculo en el que vaya cayendo la ayuda a la vez que se aumenta el ingreso, y establezcamos, o por ejemplo, no demonicemos al empresario y démosle oportunidad. Y me dirás, ¿a qué te refieres? Pues mira, en Portugal el presidente, y es de izquierdas, lo digo para que vea que esto no es... propuso a los empresarios, le ha propuesto que si los empresarios contratan a gente que tenga formación y les paga algo más de 1.300 euros, casi el doble del salario mínimo interprofesional de Portugal, el gobierno colabora con la empresa con beneficio de incentivos fiscales. Eso tiene muchas lecturas. Primero es, el empresario no es malo. Segundo, algo que yo quiero conseguir como país, que es incrementar los sueldos de los trabajadores, lo hago de conjunto con la empresa. Si tú eres el empresario, además, yo como me vas a ayudar en ese proceso de país, yo también te ayudo con incentivos para que toda la carga no sea para ti. Y luego a los jóvenes les estoy mandando un mensaje. No es lo mismo tener formación que no tenerla. Si no la tienes, tienes salario mínimo interprofesional; si la tienes, tienes un salario superior. Y aquí te cuento un par de cosas. La primera, entre un trabajador español o trabajadora que gane 15.000 euros, sus aportaciones vía vía impuesto a la renta y vía cotizaciones sociales son 4.500 euros. 15.000, 4.500. Si ese trabajador gana 30.000, su aportación son de casi 15.000 entre cotizaciones sociales e impuestos. Entonces, 15.000, 4.500, 30.000, 15.000. Primero, ¿qué nos interesa por el trabajador? Que gane más. ¿Qué nos interesa por la sociedad? Poder recaudar más. Ese es el sistema al que tenemos que aspirar, ¿no? Y eso también, sin duda, fomenta y potencia esa figura. Estamos hablando del salario mínimo interprofesional. Y lo que ya ha salido es que, oiga, la subida que usted le propone, usted, gobierno, le impone casi al empresario una subida que beneficia al trabajador, pero usted le pide que le cueste más y usted no aporta nada. No aporta nada, no. Usted gana. O sea, el último cálculo que se ha hecho es que la administración española gana 800 euros al año con el incremento que le hace el empresario. Hombre, o sea, parece, bueno, tú quieres que el trabajador gane más, hazle una propuesta al empresario. Dice, mire, yo lo que son cotizaciones sociales e impuestos, ese incremento lo dejo libre de impuestos, para que usted con menos cantidad al trabajador le quede limpio lo mismo, que es algo que tenemos. Y es una colaboración real privado-pública, ¿no? Bueno, hemos hablado pinceladitas de los impuestos, pero me gustaría que nos centráramos, si no le importa. La izquierda siempre ha tenido un mantra de que la bajada de impuestos solo favorece a las personas más pudientes, a los ricos. Aquí en Andalucía lo ha oído usted mucho, sobre todo cuando era consejero de Hacienda, ¿no? ¿Quiénes pagan los impuestos? ¿A quiénes de verdad afectan las subidas y bajadas de impuestos? ¿Quiénes son las familias que se ven afectadas? Aquí somos un país de rentas medias y rentas bajas. Entonces, ¿quién paga? Las rentas medias y las rentas bajas. Porque además, el que tiene más capacidad económica o tiene más ingresos, tiene capacidad de montar estructuras para intentar pagar menos. O sea, los que no se salen son los trabajadores, el autónomo, el empresario medio. El otro día estábamos haciendo un análisis y el gobierno, para ellos, hasta 21.000 euros son rentas bajas, es decir, de 21.000 a 60.000 son rentas medias para Valencia, para el presidente de Valencia o para el presidente de Canarias, para la ministra no. Vale, pues entre 21.000 y 60.000 euros resulta que está el 35% de la sociedad. Pero ese 35% de la sociedad en el impuesto de la renta paga el 50% de la recaudación de renta. El 50%. O sea, los que ganan entre 21 y 60.000 euros en este país, que podemos considerar una renta media, pagan el 50% de lo que se recauda en el IRPF. Y posiblemente, si pudiésemos hacer esa extrapolación al IVA o a otros impuestos, pagarían mucho más. Entonces, oiga,
Al final, cuando se pone el impuesto sobre las bebidas azucaradas, ¿quién lo paga? Cuando se pone el impuesto sobre las primas de seguro, ¿quién lo paga? Cuando se va a poner el impuesto sobre la banca, ¿quién lo va a pagar? Cuando se vaya a poner el impuesto sobre el plástico, ¿quién lo va a pagar? Lo pagamos todos, lo pagamos los españoles, lo pagan usted, lo pagan los que nos leen, los que nos escuchan. Entonces, que no engañen. Y luego, que no engañen en otra cosa. Subir o bajar impuestos no es de izquierdas o de derechas, es de buenos o malos gestores. Es decir, en Portugal gobierna la izquierda, en algún momento gobernó la izquierda con algo parecido a Podemos y bajaron los impuestos. Y no tienen el impuesto del patrimonio virgen que quieren imponernos aquí a todos. Decidieron que no. Es más, si usted se acerca a su página, presumen de no tener esos impuestos, porque es la realidad. Nosotros, si ponemos un impuesto que no tiene Portugal, que no tiene Francia, que no tiene Italia, provoca que esos españoles que tengan que soportar ese impuesto migran hacia esos territorios. ¿Y quién pierde? España y los que tenemos que seguir viviendo aquí sí o sí. Entonces yo creo que tienen que dejar de utilizar con demagogia y contar cosas que no son verdad. El gobierno de España este año, entre cotizaciones sociales e impuestos, va a acabar con 50.000 millones más de recaudación. Y la economía no se ha recuperado previo a la pandemia y, sin embargo, va a recaudar 50.000 millones más que en el año 2019. Yo les planteo, ¿hasta dónde? O sea, porque si tú dices, hemos recaudado 50.000 millones de euros más, le hemos pedido un esfuerzo a los españoles, pero hemos reducido el déficit. Y dices, oye, ha merecido la pena. Oye, hemos reducido la deuda, ha merecido la pena. Oye, hemos hecho inversiones de infraestructuras, el corredor mediterráneo, el corredor central, ha merecido la pena. Hemos metido 50.000 millones en educación, ha merecido la pena. En agua, ha merecido la pena. Pero realmente, ¿aquí hemos visto algún cambio estructural en España? ¿Hemos visto alguna transformación? O sea, el año que viene, en vez de 50.000, serán 70.000 millones de euros más. ¿Y los españoles nos habrá cambiado la vida? ¿Nuestros hijos tienen un futuro mejor? Yo creo que no. El otro día en redes sociales di un vídeo en el que usted, en 6 puntos básicos, 1 minuto y medio, contaba el plan Feijóo, el plan económico que tiene preparado el Partido Popular. ¿Podría definirnos esos puntos, por favor? Pues sí, si me permitís, te lo hago en versión TikTok de menos tiempo y luego, si podemos, desarrollamos un poco. Los 6 puntos son claros. En primer lugar, una fiscalidad orientada al crecimiento, la inversión y al empleo, en esa bajada de impuestos. Una segunda, que sería la simplificación de trabas administrativas y burocráticas y reforma de la administración. Un tercer punto, que sería la reducción del gasto político y superfluo. Un cuarto, que sería la mejor gestión de los Next Generation, de los fondos europeos. Un quinto, que es orientado al crecimiento. Y por último, todo esto en el empleo. Si nos centramos en cada uno de ellos, cuando hablamos de bajada de impuestos tiene que ser selectiva y tiene que tener un fin que es que genere más empleo o más crecimiento porque ayudemos más en incentivos en el I+D+I. Cuando hablamos de la simplificación de trabas administrativas y burocráticas, es ese reto de hacer la administración más cercana, de poder copiar lo que está haciendo Estonia, ¿no? Lo que se hizo en Andalucía. O cuando hablamos de la reforma de la administración, alguien eso dice, ¿pero eso qué se refiere? Pues se refiere a que de aquí al año 2030, entre el 35 y el 50% de los empleados públicos de la administración en general de Estado, comunidades autónomas y entidades locales se jubila, con lo cual nos permite reorientar ese personal hacia donde sea más necesario y suplir aquellas funciones que hoy en día puede hacer la tecnología por tecnología, y para eso tenemos los fondos europeos. En tercer lugar, en el gasto político y superfluo, oiga, creo que no hace falta dar muchos datos, los vamos viendo todos los días, pero hay 252 millones de euros más, por ejemplo, en gasto de asesores. O, si cogemos el informe del Instituto de Estudios Económicos, hablaba de una mejora en el gasto total de España de 60.000 millones de euros. ¿Quieren que nos quedemos con el 25% de lo que dice el informe? Son 15.000. O la AIREF, en esa revisión de 104.000 millones de euros del gasto público de España, dice que por lo menos 25.000 se podrían gestionar mucho mejor. Pues lo mismo, pensemos que podemos ahorrar 12.500, fíjese, estamos hablando de las pensiones, del incremento de las pensiones, no habría discusión con las pensiones. Luego, en el cuarto punto, los Next Generation, tenemos 200.000 millones, como hemos dicho anteriormente, para gestionar esos fondos europeos, para transformar este país de aquí al año 2027. Nadie se ha encontrado con un proyecto y hay que olvidar ya esa frase de que España gestiona mal los fondos europeos. Tenemos que priorizar. Y luego todo esto tiene que estar orientado al crecimiento, porque al final ahorrar puede parecer un poco de demasiado triste, si me permite la expresión. Pero oiga, nosotros podemos crecer con la transformación energética, con la transición energética, con renovables, con el hidrógeno, con lo que es el turismo, con la tecnología, con la industria. Es decir, creo que tenemos sectores en los que realmente podemos ser líderes y por primera vez España puede liderar Europa y tenemos margen de crecimiento en ese PIB. Y por último, el empleo. Como hablábamos anteriormente, en esos datos, si somos capaces de poner a trabajar, conseguir que tengan la oportunidad de trabajar 1,6, 1,7 millones de españoles, más recaudación, más ingresos, la gente estaría mejor,
con más oportunidades, con más libertad. Ese es el proyecto del Partido Popular. O sea, es básico y a la vez muy complicado, pero creo que ese debe ser el proyecto de este país para los próximos, eso, por lo menos de aquí al año 2030. No es un proyecto de legislatura corta, sino es un proyecto del 30 que, ojo, esto se tiene que hacer con colaboración público-privado o privado-pública. Esto se hace entre la sociedad y el gobierno y la sociedad. Quería pedirle que hablemos de Jaén, de Sí. su tierra de adopción. Totalmente. No nació en Jaén, pero usted es jienense, está claro. Bueno, es una tierra que está muy escarmentada. Durante muchos años la gente no confía en las administraciones porque en general nunca se les dio lo que pidieron y su situación quizás no ha sido hasta el momento la más idónea. Y en esta vorágine de promesas incumplidas para Jaén viene una visita de Pedro Sánchez y les da un regalo en forma de CTDEX. Han hablado de un acuerdo que se ha hecho entre el presidente de la Diputación de Jaén, el alcalde y la ministra de Defensa, pero es un acuerdo de intenciones. Y me gustaría que nos diera su opinión sobre CTDEX. ¿Llegará CTDEX a Jaén o es humo? Bueno, yo creo que por desgracia Jaén está escarmentada de mucho anuncio y poca realidad, ¿no? Entonces, yo ahí creo que hay dos cosas. La primera, se hace un anuncio, pero ¿qué hay detrás? No olvidemos que también ese señor Sánchez se fue a Extremadura a anunciar una fábrica de baterías de una empresa china y, sin embargo, en el PERTE dando 0 euros. O sea, que no es la primera vez que se anuncian cosas que no, ¿no? Y cuando lo poquito que uno puede tener de información, porque la transparencia no es la principal virtud, resulta que es un documento, que es un protocolo, pero que dice claramente que no tiene ninguna vinculación jurídica, que no especifica de ninguna manera, con lo cual, hombre, todo lo que venga para Jaén, bienvenido sea. Pero fíjese, yo no hablo de 220 millones, 1 euro y un puesto de trabajo, ¿sabe? Porque lo que va el Centro de Inteligencia Artificial que va a La Coruña son 5 millones de euros y 40 puestos de trabajo. Yo me creo más ese que el CTDEX. Y son 5 millones y 40, da igual. Hagamos realidades, no anunciemos tanto, si no hace falta grandes anuncios. Si Jaén no pide grandes anuncios, pide realidades, aunque sea poquito a poquito, si la gente lo entiende, ¿no? Pero en segundo lugar, fíjese, si realmente eso fuera algo tan importante y tal, ¿le parece muy adecuado que ese anuncio se lo haga de espaldas a la Junta de Andalucía? Es decir, si va un proyecto de más de 200 millones con tantos puestos de trabajo, con tantas necesidades, ¿es que no va a requerir de la Junta de Andalucía? Se dejan fuera al presidente de la Junta de Andalucía, se dejan fuera al delegado de la Junta de Andalucía, a todo el equipo de allí, no hay nada que contar. Eso hace pensar que no es muy transparente ni es muy serio. Si no, vamos, seríamos incapaces de presentar desde la Junta de Andalucía algo en Cádiz y no contar con el alcalde, ¿no? Por ejemplo. O sea que yo creo que, por desgracia, la gente, y lo ha visto, no ha generado mucha expectación en Jaén, porque la gente dice, mira, no me contéis más, demostrarme, ¿no? La gente lo que quiere ver es que las cosas que se prometan en Jaén vayan saliendo y que si hay una licitación, que la gente vea la licitación para que sepa que eso realmente se va a producir, ¿no? Se acercan las elecciones, ¿no? Supongo que tendrá un poco que ver con este tipo de visitas del presidente. Jaén existe en el momento en que hay elecciones. Sí, por desgracia, como bien dices, solamente se acuerdan de Jaén cuando hay elecciones o fíjese, o cuando resulta que las últimas elecciones el resultado ha sido una vuelta importantísima, algo que no había pasado en Jaén, salvo en unas elecciones muy puntuales, siempre había ganado el PSOE. Entonces, como de repente el PP ha conseguido allí un muy buen resultado, pero que es un resultado de empatía entre la gente y la parte política, porque es verdad que se ha hecho mucho en estos casi 4 años de la Junta de Andalucía, pero queda mucho por hacer y muchos son proyectos que se están desarrollando. Pero la gente vio que se prometió el tema un conservatorio y que está en construcción, a pesar de que ha tenido problemas, pero la gente está viendo que eso está en marcha o que había unos proyectos para la Ciudad de la Justicia, la gente asume que eso va a tardar, pero ven que los procesos avanzan, que las autorizaciones avanzan, que las licitaciones avanzan. Bueno, pues yo creo que eso es lo que o sea, que tampoco quiero que parezca que Jaén es una provincia que lo reivindica todo el día quejándose, no. Si cuando las cosas van, oye, tiene paciencia. Y la prueba y los resultados son lo que ha pasado el 19 de junio en Jaén, ¿no? Que se consiguieron unos resultados espectaculares en cuanto a la gestión del presidente Juanma Moreno y todo el equipo, ¿no? ¿Y para cuándo elecciones nacionales? Bueno, pues las elecciones en principio son en diciembre del 23, ¿no? Pero estáis viendo que el presidente Feijóo pide elecciones ya. Y alguien puede decir, pero es que entonces nos achacan, ¿no? Es que no respetan los resultados. No. Es que cuando uno se presenta a las elecciones se presenta con un plan. Y es verdad que las realidades o el día a día te puede cambiar alguna de las cosas que tú planteabas inicialmente. Pero cuando tú te presentas a unas elecciones diciendo que no va a haber indultos, y hay indultos. Cuando dices que no vas a modificar el delito de malversación,
y lo modificas. Cuando dices que no va a haber una modificación del delito de sedición, que ha sido cuestiones de este país que pusieron en riesgo nuestro propio país en el año 2017, y lo modificas. Cuando dices, yo nunca negociaré con Bildu, se lo digo 5 veces o 20 las que usted quiera, y tu gobierno está sustentado en Bildu. O cuando dices que no podrás dormir tranquilo como presidente del gobierno cuando Podemos está en tu gobierno, y está en tu gobierno y además con mucho peso, mucho más de lo que nadie podíamos haber imaginado, pues hombre, parece lógico que si has cambiado y amparas ese cambio en que dices que la sociedad quiere eso, pues como te presentaste con un programa totalmente contrario, oye, pero a lo mejor tienes razón y los españoles quieren eso, es muy sencillo. Convocamos elecciones, te presentas. Además, para este reto de los Next Generation sería fantástico tener 4 años por delante para el gobierno que sea, porque en el 23 muchos compromisos tienen que estar adquiridos. Imaginemos que las elecciones fueran en febrero, oye, el gobierno que llegue tiene todo el tiempo para ejecutar eso que ellos no están siendo capaces de ejecutar. Que son ellos, que la gente les respalda, fantástico. Que no son ellos y tiene que haber un cambio como la gran mayoría quiere, pues cuanto antes, porque hay muchos retos que hay que acometer y si no nos van a dejar sin plazo. Oiga, y qué casualidad que las últimas veces que le hemos preguntado a los españoles en Castilla y León, en Madrid y en Andalucía, la gente ha dicho que cree más en las políticas que plantea el Partido Popular. Quizá por eso no las quieren convocar, pero si tantas, oye, el CIS no hace más que decir que son buenísimos y que van a ganar, no tendrían que tener ningún problema. Tendrían 4 años más por delante, podrían preparar mucho mejor la presidencia de la Unión Europea, fijaros cuántos retos tendrían por delante. Por eso nosotros decimos elecciones ya. Madrid y Andalucía, Ayuso y Juanma Moreno, son 2 estilos distintos dentro del Partido Popular. ¿Podría decirme si el plan de Feijóo es más asemejarse a la gestión de Moreno o a la batalla cultural de Ayuso, hacer una mezcla de ambos? Bueno, yo creo que es verdad que son 2 estilos diferentes, ¿no? El de Isabel Díaz Ayuso y el de Juanma Moreno, pero al final lo que es el fondo es muy parecido. Es decir, es gestión, son datos por encima de la ideología, es defender tu posición, es decir, Isabel defiende Madrid por encima, pero yo creo que Juanma ha levantado su orgullo de los andaluces de que ya está bien de que solamente se hablase de Andalucía por cosas malas. Es decir, ha dicho, oye, cojamos nuestra bandera y siendo la bandera de España la nuestra, en la otra mano llevamos la andaluza y creemos que podemos aportar mucho al conjunto de España, que podemos liderar proyectos. O sea que al final yo creo que ese conjunto, pero si nos vamos a Murcia con López Miras o con Mañueco o con Rueda ahora en Galicia, o sea, yo creo que son más parecidos. Quizá las formas evidentemente difieren, ¿no? por la forma de la puesta en escena de cada uno y eso, pero el conjunto es muy parecido. Y yo creo que la fusión de esas formas es la que de alguna manera representa a Feijóo también, ¿no? Habla del concepto de libertad, habla del respeto, habla de la tolerancia, de escuchar a todas las partes, pero habla también de que la gestión es muy importante, ¿no? Yo creo que si algo destaca de Feijóo y si algo reconoce es la gestión, la capacidad de utilizar bien los fondos europeos, la capacidad de escuchar, la capacidad de poner al empresario en su sitio, al trabajador en su sitio. De ese conjugar voluntades e intereses es lo que le ha permitido que haya conseguido 4 mayorías absolutas. O sea, cuando ponen en duda, dicen, oiga, es el único presidente de España que sale con 4 mayorías absolutas, ¿no? Hombre, yo creo que cuanto menos se le pueden, no sé, se le pueden discutir otras cosas, si es más simpático o menos simpático, si es más guapo o menos guapo, pero vamos, capacidad de gestión, de escucha y de construir un país, vamos, yo creo que no hay que olvidarse que Sánchez, salvo ser concejal, creo que fue el Ayuntamiento de Madrid y luego diputado, experiencia de gestión no tenía, ¿no? Vamos, que esas personas digan esto, creo que no hace falta hacer más comentarios. Hablaba del CIS y hablaba también de las banderas. Y la pregunta que tenía que hacerle es que me gustaría saber qué piensa sobre eso que dicen algunos de que el PP no tiene la capacidad de coger la bandera de la regeneración y de la recuperación del país solo, sino que con los resultados del CIS va a necesitar a Vox. ¿Qué opina al respecto? Bueno, primero que no tenemos la capacidad de recuperación, o sea, hemos hablado de un problema importante, ¿no? Que es el desempleo. Si alguien en este país ha creado empleo, ha sido el Partido Popular, ¿eh? O sea, con Aznar 5 millones de personas encontraron empleo, se dijo que nunca se podía llegar a las cifras de casi 17 millones de personas trabajando, y luego con Rajoy, ¿no? Que se encontró un país quebrado y generó 3 millones de puestos de trabajo. Luego, en cuanto a la capacidad o no de poder gobernar, ¿no? Evidentemente el CIS es la única institución que le da mayorías al Partido Socialista y es la única institución que no dice que va a ganar el PP, pero es verdad que es el único sitio en el que lo dice es alguien que está vinculado a un partido político. Todas las que no están vinculadas a un partido político, pero no quiere decir que sean a favor del PP, o sea, pero que no tienen vínculo, dan como ganador al Partido Popular. Aquí, cuando se plantea si podemos ser solos, yo creo que el ejemplo lo tenemos en Andalucía o en Madrid.
Es decir, en Andalucía nadie daba esta opción y resulta que ese proyecto de escucha, de tolerancia, de unión, de gestión en base a datos, en base a resultados que la gente ha podido medir, es lo que ha ido permitiendo que lo que parecía que no, al final se convirtió en un sí de una mayoría absoluta. Entonces, no es fácil en este momento conseguir mayorías sostenidas con esa capacidad, no mayorías suficientes, pero bueno, nosotros el trabajo de Feijóo va orientado a eso, y este plan que planteamos económico, etcétera, va orientado a que la gente entienda que hay una mayoría y que hay una mayoría de españoles que se sienten reflejados con lo que propone el presidente Feijóo, que a pesar de todas las críticas, todos los insultos, él va a seguir en la misma línea y nosotros tenemos que aspirar a conseguir esa mayoría suficiente como se ha conseguido en Andalucía, que te permita gobernar e ir rápido, porque es verdad que en esta recuperación tenemos que tener la capacidad de ir rápido y escuchar a los demás. Yo me vuelvo a entristecer mucho cuando llego al Congreso a nivel nacional y me encuentro que la ministra María Jesús Montero admite 281 enmiendas y ninguna es del Partido Popular, que ha presentado más de 1000. Ninguna, tan malos somos el Partido Popular, tan torpes somos a la hora de hacer las enmiendas, hombre. Y claro, me vengo aquí y veo por qué Juanma Moreno o por qué Juan Marín o por qué han conseguido tanto reconocimiento social en la calle. Porque con ese trabajo, con esa forma de gestionar, de escuchar, provocaron que la gente confiara en Juanma Moreno como presidente y le diesen ese apoyo. Y evidentemente en ese apoyo ha habido muchísimo socialista que posiblemente nunca había votado al Partido Popular, que ha visto en Juanma un reflejo de lo que quiere que sea su sociedad. Pues eso es lo que tenemos que ser capaces de construir en torno a Feijóo. Si Feijóo gobierna España, se acordará de la infrafinanciación de Andalucía. Ustedes lo han defendido muchísimo, lo hemos defendido todos. Lo hemos defendido todos, exactamente. Lo hemos defendido y ustedes han sido la voz de discutir que Montero subió y se olvidó de Andalucía. Si Feijóo gobierna España, ¿se olvidará de Andalucía? No, mira, en este camino, acordaros, a María Jesús le reclamábamos que ella cuando era consejera reclamaba 4.000 millones más para Andalucía y 16.000 para el conjunto de en Madrid y se le ha olvidado en 4 años, no ha hecho ni el mínimo gesto, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene duda de que si llega el presidente Feijóo habrá que modificar el sistema de financiación? Es necesario. Tendremos que reconsiderar muchas de las cosas que tenemos. También tendremos que hacer un análisis de gestión territorial, es decir, cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, no tiene sentido que haya una representación, una gestión en el Gobierno nacional, en las comunidades autónomas, en las diputaciones, en los ayuntamientos, y que nos podamos encontrar con que se utiliza más dinero en la gestión administrativa que lo que realmente llega a las víctimas. Eso nadie lo puede entender. Pero sí que creo que es necesario recordar que las comunidades autónomas gestionan la sanidad, la educación y principalmente políticas sociales. Y eso es un gasto que si queremos seguir progresando, tiene que seguir incrementándose, porque va así. Entonces yo creo que eso obliga necesariamente a esas reconsideraciones, a ese estudiar con las comunidades autónomas. Por último, bueno, aquí hay un gobierno en Andalucía que está completo, pero sí que es verdad que Feijóo tiró de 2 patas muy importantes, esenciales en primeros momentos, que es el señor Bendodo y el señor Bravo. Y hay gente que dice echar de menos estas 2 figuras aquí en Andalucía. ¿Usted echa de menos a San Telmo o se ve ya como ministro de Hacienda? Bueno, hay gente que nos echa en falta y hay otros que posiblemente se alegran de que no estemos, también se ha dicho de paso. Pero vamos a ver, yo lo primero que digo es, Feijóo no se lleva a Juan Bravo, entiéndeme. Feijóo intenta llevarse a Madrid como concepto, al lado con Juanma, un proyecto, una forma de gestión en la que ha intervenido muchísima gente. Nadie solo es capaz de hacer nada. Es decir, aquí ha habido mucha gente y hablo de gente desde la consejería, gente desde los parlamentarios, es decir, hubo un concepto, una idea de cómo teníamos que construir esto y se ha construido. Y lo que se pretende es, bueno, si Juan Bravo era consejero, pues que la gente vea en España que ese es el proyecto de Feijóo en el punto de vista económico, ¿no? O el proyecto o en la misma figura de Elías Bendodo, ¿no? Luego, echar en falta, claro que se echa en falta, porque hemos trabajado mucho, y usted ha sido parte de ello, hemos trabajado mucho, hemos sufrido, ha habido momentos muy difíciles, y cuando terminas es muchísima ilusión, y sobre todo ahora que lo ves con algo más de distancia, aún lo valoras más, ¿no? Entonces se echa mucho en falta porque es un proyecto que tiene todavía mucho recorrido de mejora, ¿no? Y en cuanto a lo de ministro, pues es una pregunta que se hace ahora mismo con muchísima frecuencia y yo contesto siempre igual. Es que yo nunca pensé que iría a Ceuta, cuando me pidieron ir era para un año, me quedé 7, nunca pensé que sería diputado y entraría en política, entré en política. Siendo diputado jamás pensé que acabaría en Andalucía siendo consejero y mucho menos siendo consejero, parecería lógico que hubiese repetido y que hubiésemos ido desarrollando
las acciones que hacíamos y sin embargo estoy en la oposición, teniendo que pelear desde la oposición en Madrid y con un proyecto muy ilusionante en el que tenemos que ser capaces de construir de nuevo algo que hicimos. Entonces, lo lógico sería pensar que va a ser ministro y yo digo que posiblemente eso es lo que no va a pasar, pero como hasta ahora todo lo que ha pasado ha sido tan bueno, pues pienso que si no pasa eso, que es posible que no pase, pasarán otras cosas que seguro son buenas. Pero yo creo, tú decías anteriormente al principio, y yo te agradezco esas palabras, que por encima de todo es servidor público, ¿no? Yo creo que en esto uno tiene que estar donde se le necesita. E igual que en su momento Juanma me pidió, hay que ayudar en el concepto nacional, y el presidente Alberto Núñez Feijóo también me lo pidió, y para mí quizá hubiera sido más cómodo, no voy a engañar, seguir como consejero. Y no lo dudé, lo hablé con mi familia, lo entendieron y lo hicimos. Pues en cada momento hay que estar donde te necesiten, porque esto no va de nombres. Yo le dije otro día a la ministra que entre yo o nosotros, siempre nosotros. Entre gobierno y ciudadanos, siempre ciudadanos, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Muchas gracias.